Muy bien, vamos a hablar un poquito en esta noche acerca del joven cristiano que se distingue. El joven cristiano que se distingue. Y yo quisiera pues hablar de la vida cristiana del joven, hijo de Dios, y empezar en vía de introducción diciéndoles esto. El mundo ve al joven como uno de los recursos más importantes que tiene la sociedad. La juventud es uno de los recursos más importantes que tiene la sociedad. Y es tan importante que cuando se va a reclutar muchachos para el servicio militar, más o menos ¿de qué edad los llevan? Digamos, hablando de los regulares, de 18, ¿cierto? ¿Hasta qué edad? Yo no recuerdo ya, pero creo que hasta los 28. ¿Ahora qué? ¿24 nomás? Bien. Es que lo que pasa es que la época mía era hasta los 28. Entonces, hasta los 24. Mire que no llevan ya más viejos, porque la juventud es un excelente recurso. Es un excelente recurso. Cuando se habla incluso de política, bueno, ustedes escucharon en meses pasados hablar de los jóvenes de la primera línea, ¿cierto? Los jóvenes de la primera línea. ¿Qué son o qué eran esos jóvenes de primera línea? Bueno, unos jóvenes que salen a la calle a protestar por las medidas del gobierno de turno. Pero me llama la atención que allá no aparecen ancianos, viejos, así como yo no van allá. Son jóvenes, los jóvenes de la primera línea, no hay ancianos de primera línea. Pues yo quiero decirles y motivarlos en esta noche, ¿qué tal si nosotros pensamos en los jóvenes cristianos de la primera línea del Señor? Los que se van a parar en la brecha para mostrar orgullosamente su fe y el nombre de Cristo a quienes no han creído aún. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermanos. Entonces quiero en esta noche que consideremos que la Biblia revela las características de un joven cristiano que se distingue. La primera cosa que quiero mencionar es que el joven cristiano se distingue por su vida de fe. Quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de ustedes son realmente creyentes? Yo quiero ver las manos levantadas. Muy bien, casi todos, por no decir todos. Cuando hablamos de creyentes de fe, son aquellos jóvenes cristianos que en donde quiera que Dios los coloque, los ubique, se identifican como creyentes. Entonces les hago una pregunta en esta noche. ¿Saben los compañeros de estudio de ustedes, ya sea de bachillerato o de la universidad, que ustedes son cristianos? ¿Se identifican con la frente en alto diciendo, yo soy cristiano? Porque eso es lo que Dios quiere de ustedes, jóvenes. Y voy a invitarlos entonces a leer en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 14. Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 14, que dice así, primera de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y en la parte B del versículo, entonces se dirige a ustedes, a los jóvenes. Os he escrito a vosotros, jóvenes, primero porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros,
y habéis vencido al maligno. Estos son los jóvenes verdaderamente cristianos. Entonces el primer atributo que se presenta ahí de los jóvenes es que los jóvenes son ¿qué? Fuertes. Entiendas eso partiendo de la parte física. El joven siempre es más fuerte que el viejo. Yo he tenido hoy que trabajar un buen rato y bueno, hoy me levanté de mañana, por lo menos pude ver el segundo tiempo del partido de la Selección Colombia. Se perdió la mañaneada, pero bueno. Y ya estoy cansado. Ustedes no. Todos ustedes, casi los que están aquí, si pudieran pagar para que los dejen trasnochar, ustedes pagan. Y acaban de hacer una actividad y quieren realizar la otra, porque son jóvenes ¿qué? Fuertes. Habla de términos físicos. ¿Qué quiere Dios de los creyentes, de los que han confesado seguir a Cristo? Que toda esa energía se canalice para la gloria de Dios. Vean muchachos, hasta la parte física del joven pues atrae, es más fácil abrir puertas. Yo siempre he dicho, uno se va a evangelizar. ¿Y qué diferencia hay que se va un muchacho de 18 y una niña de 17, de 14, bueno, adolescentes y jóvenes, y tocan la puerta y van a presentar el plan de salvación con unos folletos y la gente abre la puerta y ve a esos jóvenes y dicen hasta sigan, ¿no? Pero ya llego yo y toco la puerta y otro de mi edad y abren la puerta y nos miran a nosotros. Ay, nos cierran la puerta. Hasta en eso. Entonces hay que aprovechar la energía. Pero aquí también, por supuesto que hay que aplicarlo a jóvenes cristianos fuertes en la fe. Es decir, que se paran firmes y no se dejan arrastrar del mundo. Ustedes están llamados, jóvenes, jovencitas, para enfrentar con fortaleza, con poder, el embate, el ataque del mundo incrédulo, y ustedes lo resisten en el nombre del Señor por la fe. Amén. Pero también dice el versículo, os he escrito a vosotros jóvenes, bueno, sois fuertes, ¿qué más? ¿Cuál es la segunda característica que hay del joven cristiano? Y la palabra de Dios, ¿qué? Permanece en vosotros. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que la palabra del Señor no pasará. Muchachos, el secreto del éxito, entiéndase éxito más por la bendición de Dios, para experimentar y disfrutar la bendición de Dios, depende de cómo abrazan ustedes la palabra del Señor. Ustedes saben de memoria tal vez la mayoría Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca, conmigo, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un joven cristiano que abraza verdaderamente la palabra de Dios, que guarda la palabra de Dios, que permita que la palabra de Dios permanezca en su vida, será un joven triunfador, un joven bendecido por el Señor, un joven de éxito. Y ahí está. Entonces, muchachos, la palabra de Dios, que no pase un día sin que ustedes lean y estudien la palabra de Dios. Que no pase un día sin que ustedes puedan decir, Señor, yo quiero que tú me enseñes con tu palabra o por tu palabra para vivir la vida que a ti te agrada. Esos son jóvenes de fe. Y la tercera característica que aparece ahí en Primera de Juan, que estamos leyendo, ¿cuál es? Que sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros, ¿y qué más? Y habéis vencido al maligno. Es decir, jóvenes de fe, vencedores, jóvenes vencedores. ¿Cuántos vencedores hay aquí en esta noche? Muy bien. La Biblia dice
que el día que nosotros creímos en Cristo, ese día nos convertimos en vencedores porque Cristo es nuestro capitán y Él venció por nosotros. Y la Biblia también dice que lo que vence al mundo y vence al mal es nuestra fe. Por eso se requiere de seguir creciendo, muchachos, en la fe. Desarrollarse en la palabra de Dios equivale a desarrollarse en la fe. Creer cada día más y más en el Señor es lo que nos hace a nosotros creyentes, vencedores. Y dice, ¿habéis vencido a quién? Al maligno. Entonces, esto es importante. Un creyente, un joven cristiano se distingue por su vida de fe. En segundo lugar, el creyente, el joven cristiano se distingue por su vida moral, por su vida moral. Hoy día, una de las estrategias de la pedagogía que está empleando Satanás y el mundo es hacer que tengamos un concepto de la moral totalmente liviano. Yo voy a decir algo, yo sé que ustedes pensarán, bueno, ese viejito pues es anticuado y ese viejito pues habla desde su experiencia. No, yo hablo desde la palabra de Dios, no de la experiencia, porque la experiencia mía puede servir si lo que estoy diciendo se basa en las Sagradas Escrituras. Pero hoy día, por ejemplo, en el mundo ya no hay concepto de noviazgo. Ya no hay, ya eso no existe. En el mundo, no estoy hablando de la iglesia. Hace algún tiempo me decía un amigo que lo llamó el hijo por allá, que estaban en otra ciudad, y lo llamó y le dijo, papá, yo quiero que me aliste un cuarto, yo voy con mi novia. Y él pues, juzgando el asunto desde la óptica en que yo me crié, él se reía y dice, pues yo alisté 2 cuartos, uno para mi hijo y otro para la novia. Cuando llegó el hijo y vio, le dijo, bueno, aquí está el cuarto de su novia y aquí está el suyo. Dijo, no, papá, se necesita un solo cuarto. Y le dijo, usted no me dijo que era con la novia que venía, y por eso. Y el pelado empezó a reírse de él, me decía, usted era como se reía de mí el muchacho. Papá, es que usted es anticuado, no es que ahora la novia no es lo que usted cree. Ya con la novia se comparte todo, ya tenemos una vida íntima, tenemos relaciones sexuales, y el día que nos aburrimos, pues ya usted coge para allá, yo cojo para acá, ella se va a tener sexo con otro y yo me voy a tener sexo con otra, y terminamos con ese y arrancamos a tener sexo con el otro, y así. Eso es el mundo. Ese es el mundo. La Biblia no enseña eso, y Dios no quiere eso para los jóvenes cristianos. Entonces el joven cristiano se distingue moralmente cuando guarda su cuerpo en santidad para la gloria de Dios. Entonces vamos a leer unos versículos. Pues esto hay mucho que decir, yo solamente quiero resumir algunas cosas aquí para hablar de la moral de los jóvenes cristianos. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Dice así, 2 Timoteo 2, 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que el joven cristiano verdadero es aquel que huye de toda pasión y sentimiento que conducen al pecado, a lo prohibido, a lo que Dios ha dicho que no se haga. Eso es claro aquí. Y en lugar de seguir las pasiones juveniles, está diciendo más bien sigan las características de aquellos que con un corazón limpio invocan el nombre del Señor. Por eso, jóvenes, ese dicho por ahí tiene cierta verdad. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, huir de las pasiones juveniles. El joven cristiano se aparta de todo desvío sexual.
Y vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 18 hasta el versículo 20. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Dice así: huid de la fornicación. Note que siempre se usa en los dos versículos, en los dos pasajes leídos, el verbo huir. El primero dice huye de las pasiones juveniles. El segundo aquí en 1 Corintios 6, 18 dice huid de la fornicación, que es lo que hizo José cuando estuvo asediado por una mujer para hacerlo caer en pecado, y dice la Biblia que él huyó. Huye de la fornicación, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La palabra fornicar aquí habla de toda desviación sexual, de toda clase de desviación sexual. Es decir, del sexo fuera del matrimonio, del sexo fuera de lo establecido por Dios. La palabra fornicación es un término genérico para hablar de desviación sexual. Dice entonces el que fornica contra su propio cuerpo peca. El verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si usted dice que es creyente, joven y jovencita, y usted realmente es creyente, la Biblia dice que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es decir, es el lugar donde habita el Espíritu de Dios. Por lo tanto, hay que entender que el cuerpo como templo del Espíritu Santo debe ser guardado en santidad porque habita Dios en él. Ustedes no han notado, bueno, a través de la historia, porque las cosas están cambiando tremendamente, que un templo y una taberna se decoran de manera distinta, que hay diferencia. Ahora hay unas modas de algunos cristianos que les ha dado por pintar los templos de negro, color negro. Yo he ido a algunas reuniones que me han invitado, y uno entra y lo que falta en esos lugares es murciélagos. Todo oscuro. Y recuerda que estuvimos en alguna reunión y alguien me dijo: y esto parece aquí una cantina, una taberna, no parece un templo. Y para colmo de mal le apagan las luces, y uno viejo y con vértigo, casi que lo sacan en ataúd de un templo de esos. Muchachos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y hay que decorarlo como tal. No somos la cantina, no somos la taberna, somos el templo de Dios. Y por eso hay que guardarlo del mal. Usted se imagina que este templo que aquí en el que estamos físico, que algún día llegaran ustedes al culto el sábado y allá en un rincón hay un hermano vendiendo cerveza, y en el otro lugar, hay una venta de cigarrillos, en el otro venden los taquitos de marihuana. ¿Se vería eso como el templo? ¿Cómo que se vería? Cualquier otra cosa que usted pueda imaginar menos un templo. Así es el creyente. Al templo hay que guardarlo en santidad, al templo hay que cuidarlo, es para la gloria de Dios porque ahí habita el Señor. Entonces, huir de la fornicación. Y quiero leer Levítico capítulo 18, hablando de los desvíos sexuales, versículo 22. Levítico 18, 22. Yo quisiera esperarlos para que ustedes lean conmigo. Levítico 18, 22.
Dice así Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Esas prácticas, esos desvíos sexuales se hacen y se están haciendo muy comunes. Que el mundo los practique es el mundo allá. Dentro de la iglesia del Señor, los verdaderos cristianos que creemos en el Dios vivo y verdadero y que creemos que la Biblia es la revelación de Dios, dice que no se haga. Conmigo lean. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Entonces, un joven cristiano se distingue por su vida moral. Es decir, no abraza, sino que más bien rechaza toda desviación sexual. Entonces, huye de las pasiones juveniles, dice la Biblia, huye de la fornicación y no se echa con varones, es decir, con el mismo sexo. En tercer lugar, el joven cristiano verdadero se distingue por el trato a las personas. Hay un pensamiento que se me vino a la cabeza hace un tiempo y ya lo tengo, bueno, no lo he patentado, pero lo tengo escrito por ahí. Y es este. La amabilidad es la vitrina donde se exhibe el Evangelio. La amabilidad es la vitrina donde se exhibe el Evangelio. Jóvenes, sean amables. El joven amable abrirá puertas donde vaya. Al joven amable lo quiere el niño, lo quiere el adulto y lo quiere el anciano. Y el joven no amable solamente lo quiere Dios y la mamá. Entonces, se distingue por el trato a las demás personas. Primero, por la manera como trata a sus padres. Yo quiero preguntar, a ver, en esta noche, jóvenes que están aquí, ¿cuántos casados hay aquí? Los casados. Levanten la mano los jóvenes que están casados. No hay. Hay un trabajo arduo por hacer aquí, casar todos estos pelados. Muy bien. Yo soy buen comisionista si a alguno le interesa. Muy bien. Entonces, la manera como trata a los papás. Vamos a leer unos versículos muy conocidos, jóvenes, y vamos a leer el primero, es Proverbios capítulo 1 y el versículo 8 que le habla directamente a los jóvenes. Dice este versículo que el hijo debe obedecer a su papá, y para obedecerlo, entonces aquí en Proverbios 1.8 dice que hay que escuchar al papá. Escuche bien, Proverbios 1.8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. La palabra oír en este contexto es, bueno, escucharlo respetuosamente, inclinarse a escucharlo y acatar lo que le dicen y obedecer. Esa es la palabra. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y luego dice, y no desprecies la dirección de tu madre. La palabra dirección quiere decir no desprecien la enseñanza que la mamá les da. Entonces voy a dar un ejemplo de cómo es que algunos jóvenes no oyen al papá y desprecian lo que la mamá les enseña. Voy a darle el ejemplo. Yo creo que aquí debe haber más de un ejemplo. Bueno, ojalá que no. ¿Cuál es la actitud de la mayoría de los muchachos en la casa cuando la mamá le está enseñando algo y le insiste? ¿Qué dicen muchos jóvenes? Tal vez no ustedes, por allá otros. ¿Qué le dicen a la mamá? ¿Ah? Muy bien.
dicen más o menos así. Sí, 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 sí. Y ya algunos están riendo y ya saben de qué estamos hablando. Segunda, ya, 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 mamá. Y la tercera es, yo sé, mamá, yo sé. Ese es el típico despreciar la enseñanza de la mamá. Un hijo cristiano legítimo le da las gracias a la mamá cuando le llama la atención y al papá también. En Colosenses capítulo 3 y el versículo 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto es justo. Entonces, obedece al papá, valora lo que la mamá le enseña, y también el versículo 2 de Efesios 6 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Y yo quisiera hacer hincapié en eso de honrar a los papás. No sé si algún joven me pudiera decir en qué consiste honrar al papá y a la mamá, honrar a los padres. ¿Cómo los honramos? ¿Cómo sería? Muy bien, muy bien, obedeciéndolos. ¿Qué más? Dígalo duro. Muy bien. Dice aquí la niña, hacerlos quedar bien ante otras personas. Muy bien. Honrar también significa que por causa de la manera como usted vive, hablan bien de sus papás. Porque hay hijos tan malos que cuando, bueno, en el barrio, si el muchacho malo se llama Julio, al papá de Julio lo conocen así, no le dicen don Roberto, sino allá viene el papá de Julio, por lo malo. Entonces, honrar a los papás es que la gente hable bien de sus papás por la manera como usted vive. Honrar a los papás es que van al colegio y los profesores le dicen, lo felicito, don fulano, por ese hijo, por esa hija que tiene, porque aquí se porta las mil maravillas. Eso es honrar a los papás. Lo contrario es deshonrarlos. Entonces, un joven que se distingue es aquel que se convierte en motivo de que los papás sean, usemos la palabra gratificados por otras personas por la manera como ustedes viven. Pero también los buenos hijos premian a sus papás, los premian. Ya dijimos, uno con su buen testimonio, que la gente hable bien. Y también con una actitud de gratitud por la crianza. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de ustedes están agradecidos con los papás, con el papá y la mamá por la crianza? ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. ¿Sabe una cosa? Para mí es más fácil explicarlo porque ustedes no saben esto que les voy a decir. Uno aprende a ser un buen hijo cuando es papá. Aprenden a ser una buena hija es cuando es mamá. ¿Sabe por qué? Porque ustedes en este momento no recuerdan ni reflexionan las noches que le hicieron perder a la mamá, el sufrimiento para los viejos. Pero cuando ya uno tiene hijos, que los hijos lo trasnochan, uno dice, ¿cuánto hice sufrir yo a mi papá y a mi mamá? Entonces, por eso debe haber gratitud para con los papás y debe expresarle esa gratitud a los papás. Valora a sus padres. Mire lo que dice Proverbios 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, ¿no qué? No la menosprecies. Eso dice Proverbios 23:22. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Una de las características de los adolescentes, ya cuando están niños, cuando ustedes eran niños pequeños, pues no salían
si la mamá no estaba con ustedes? Y salían agarraditos ahí la falda de la mamá para donde iban para que la mamá los protegiera. Pero ya empiezan a crecer y entonces ya por ahí de los 10 años en adelante, de 9 casi ya, a muchos les da pena que la mamá los vaya a llevar a la escuela o al colegio. Y si tiene un carro viejo el papá, peor. Van a recogerlos y ¿quién es aquel? Yo no sé quién es ese man. Y es el papá. Ya por ahí cuando va con un carro nuevo, último modelo, pues ya ese sí, ese es mi papá. Así ese viejito sea más feo que una pelea de machete. Pero el carro hace que lo valoren. Entonces, es importante que aprendamos a valorar a los padres. Y quiero pasar hablando del trato, bueno, ya de los padres, esos consejos, escuchen a papá, escuchen a la mamá, respétenlo, agradézcanle, etc. Pero también es importante que el joven cristiano sepa tratar y relacionarse con las demás personas. Hay una cátedra de relaciones humanas en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 1 al 3. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 1 hasta el versículo 3, que dice así: no reprendas al anciano. Léalo conmigo, dígalo conmigo, a ver. No reprendas al anciano, sino que exhórtale como a padre. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, ¿como qué? Como hermanos. Trate a los creyentes como sus propios hermanos. Y luego dice aquí, a las ancianas como a madres. No se burle de la viejita, trátela como la mamá. Y luego dice, a las jovencitas como a hermanas, ¿con qué? Con toda pureza. Para los jóvenes que están aquí, los varones, hay poquitos, hola. De verdad que yo no veo a ver los varones con las manos levantaditas de los varones. Ah, sí hay. Las mujeres ahora. La verdad es que el cielo va a estar atiborrado de mujeres y el infierno de varones. Para los varones, ¿cómo es que debe tratar a las niñas? ¿Cómo a qué? A hermanas. ¿Con toda qué? Con toda pureza. Pero yo quiero que hagamos la aplicación. ¿Y las niñas cómo deben mirar a los muchachos también de la iglesia? ¿Cómo a qué? Como hermanos. ¿Cómo? Con toda pureza, porque no siempre es la que echarla a los varones. Toda la vida ha habido, es para los varones casi las amonestaciones en la iglesia. Y no, que una vez hablaba yo con una hermana, allá estaba yo muchacho todavía, y dice, ustedes los jóvenes que ven pasar una escoba con faldas y se le plantan a la pata. Y le dije yo, hermana, y las mujeres también ven pasar un trapero con pantalones y se le plantan detrás. Es para los dos. Entonces, la relación entre un joven cristiano y una jovencita cristiana, dice la Biblia que se debe dar con toda pureza. Con toda pureza. Y luego entonces dice, honra a las viudas, que en verdad lo son, tener consideración con las viudas. Esto es un manual, repito, de relaciones humanas desde la perspectiva de Dios. Y en cuarto lugar, para terminar ya, el joven cristiano, el verdadero joven cristiano se distingue por su actitud de siervo, por actitud de siervo. Yo no sé si todos los que están aquí son miembros de la iglesia aquí central o hay de otras congregaciones. Los miembros de la iglesia central aquí, los que vienen aquí, ¿quiénes son?
Muy bien, listo, todos casi. Entonces vamos a pensar un poquito, muchachos, en esto. Por razones naturales ustedes tienen un comportamiento de joven distinto a nosotros los viejos. De hecho, yo les voy a anunciar algo que les va a pasar en la vida a todos ustedes. Ustedes un día, si el Señor les permite vivir y no ha venido de aquí a allá, y ustedes van a tener ya sus años, a ustedes les va a gustar la música de las que se ríen hoy día. Otra vez. Dentro de unos años ustedes van a querer escuchar la música de la que se burlaban hoy. Porque la vejez trae todo eso. Entonces, ahora que están jóvenes, aprovechen toda, como dije al inicio, toda la energía que tienen, todo ese vigor que el Señor les ha dado, la belleza que tienen, porque la juventud es belleza en sí misma. Yo le decía a una niña que tiene un lunar por aquí estos días, yo le dije, hija, aproveche ese lunar ahora que está joven, porque la gente le va a decir, qué lunar tan hermoso, cómo te adorna el rostro ese lunar, porque ya después de los 50 le van a decir, mándese a operar esa verruga que es cancerígena, porque ya la vejez trae consigo todas esas cosas. Entonces, ahora que ustedes tienen juventud, sírvanle al Señor. Oren por el pastor y los pastores de la iglesia. Vincúlense a algún ministerio en la iglesia. Hay gente necesitada con dificultades que necesitan el trabajo de ustedes jóvenes, que vayan. Mire, no hay cosa más gratificante para un viejo, porque yo lo sé, que se le acerque un joven y le diga, hermano, ¿cómo está usted? Uno le da gracias a Dios porque un joven lo saluda a uno cuando está viejo. Sírvale al Señor. Y voy a leer un ejemplo de un hombre joven que Dios usó y que se destacó por ser fiel en el servicio. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22. Filipenses 2, 19 al 22. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Timoteo era un joven obediente al liderazgo. Pablo le delegaba los trabajos, la comisión, y él iba a hacer la tarea. Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Muchachos, hay que ser animados. ¿Para qué? Para servir. Ponerle ánimo. Yo dije hace un momento, qué chévere que se levantaran unos jóvenes. Bueno, yo no estoy diciendo que le colocan ese nombre, pero con un espíritu de decir, bueno, nosotros somos la primera línea del Señor y vamos a salir a la calle a repartir folletos, vamos a evangelizar, vamos a discipular, vamos a trabajar, vamos a llevarle un mensaje de paz a este mundo que tanto lo necesita, vamos a llevarle un mensaje moralizador a este mundo desviado, vamos a hacer, bueno, alumbrar en el lugar donde estemos, vamos a hacerlo. Invitar a sus compañeros de estudio para que vengan a oír la palabra de Dios. Invitar a sus familiares no creyentes. Ustedes lo pueden hacer. Ponerse al frente, levantar en alto la bandera del Señor para servirle. Aquí dice que este hombre era un hombre de ánimo. Versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Versículo 21 de Filipenses 2, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. El Señor, muchachos, los llama en esta noche para servirle a Él en el Evangelio. Empiecen por tener ministerios aquí en la iglesia de servicio, orando por la iglesia, evangelizando, discipulando, visitando los necesitados. Aquí hay un trabajo social de repartir mercados y otras cosas. Ojalá que todos ustedes
se vincularan a esos ministerios para servirle al Señor, y ojalá que muchos también de ustedes puedan tomar la decisión de decir, me voy a estudiar aquí al instituto que tenemos aquí cerca, aquí en Ocaña, al Instituto Bíblico, me voy a preparar para servirle mejor al Señor. Amén. Y dice, en conclusión, 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. Conmigo, muchachos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Quiera el Señor que usted, que está aquí, sea uno de esos jóvenes cristianos que se distingue en un mundo que necesita ver buenos ejemplos. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias en esta noche por este tiempo que nos regalas para leer estos pasajes de la Escritura, y gracias, Padre, por permitirnos compartir esta motivación con los jóvenes también. Pido que bendigas a cada uno, Señor. Pido que los guardes bajo la sombra de tus alas. Pido, Señor, que les motives para tomar la decisión de levantar en alto su frente y decir, Señor, quiero servirte, quiero adorarte con mi juventud, quiero adorarte con mis fuerzas. Y Dios, si hay aquí jóvenes que aún no han entregado sus vidas a ti, que tú toques sus corazones también. Y mientras los jóvenes cristianos están orando, los jóvenes creyentes, si hay muchachos aquí que todavía no han entregado su vida al Señor, que no han hecho decisión por Cristo, a mí me gustaría invitarlo en esta noche para que entregue su corazón al Señor y para que empiece una vida nueva con el Señor. Muchos de los grandes hombres de la historia bíblica empezaron su vida cristiana siendo aún niños, siendo adolescentes. Muchos grandes hombres de la historia de la iglesia también comenzaron la vida cristiana muy jóvenes. Y me gustaría, si hay algún joven aquí que todavía no ha recibido a Cristo como el Salvador de su vida, me gustaría ver su mano levantada indicando que quiere aceptar a Cristo, y voy a orar por usted. ¿Hay alguien aquí en esta noche que quisiera empezar una vida nueva con el Señor, quisiera entregar su vida al Señor? Me gustaría ver su mano levantada para orar por usted. ¿Hay algún joven aquí en esta noche? Muy bien. Gracias, Padre, por darnos este tiempo maravilloso. Gracias por hablarnos por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.